Bueno, la función de onda, entonces psi de x, tiene el rol importante de determinar la probabilidad de encontrar una partícula en la posición x. Nosotros teníamos la fórmula de la probabilidad, que era psi estrella por psi de x. Pero como veremos, ningún experimento va a poder determinar tanto la posición y el momento al mismo tiempo. O sea, si nos olvidamos de alguna, entonces podemos encontrar la otra. La situación es análoga a lo que hemos visto con los componentes de spin, que si sabíamos sigma de x, no sé, sigma de z o viceversa, o con sigma de y también, es lo mismo que va a ocurrir con el momento y con la posición. Podemos medir alguno, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una partícula tenga momento p? ¿No? Si queremos medirlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, de que una partícula tenga momento p. Bueno, como habíamos visto en los principios de la mecánica cuántica, esto era el módulo de p producto interno con psi al cuadrado, o teníamos también escrito con el conjugado, multiplicado por el conjugado es lo mismo. Entonces, lo que tenemos es esto que tenemos acá, que lo reescribo, producto interno entre p y psi, va a ser la función de onda de psi en la representación del momento, ¿no? Eso lo vamos a escribir psi con un monio de p, de esta forma. Entonces, tenemos, por lo que vimos hasta ahora, dos formas de representar el vector de estado. Una era en la base de la posición y ahora tenemos en la base de momento, ¿no? La posición tenía que ver con los autovectores de la posición y tenemos con los autovectores del momento. Entonces, sí va a tener una representación con la base de posición y va a tener otra representación con la base del momento. Debería haber entonces una forma de transformar, de modo de pasar de una base hacia la otra, porque nuestro vector sí sigue siendo siempre el mismo. Debería ser simplemente dos formas distintas de escribir el mismo vector. Eso va a venir dado por las transformadas de Fourier. Bueno, ahora recordemos una idea importante que teníamos antes, que suponemos que tenemos una base ortonormal de estados a través de autovectores de algún observable hermítico. Esa base la llamamos I. Y entonces recordemos que teníamos la representación de la identidad mediante este producto externo. Y entonces vamos a aplicar eso a lo que tenemos de los vectores de momento y los de posición. Entonces, el momento y posición eran los dos eran hermíticos. Entonces vamos a tener un conjunto de vectores x y p que van a ser vectores de base. Y entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, como hicimos siempre para pasar al continuo, sumas por integrales. Y entonces vamos a tener, por un lado, para x, la identidad va a estar dada así, y por otro lado, para p, que son para dos bases distintas, va a tener que dar lo mismo. Esto es notación nada más de poner el de x de este lado y el de p de este lado. Supongamos que queremos saber cómo se representa una función de onda psi, o sea, un vector psi, digamos, en la base de la posición. Entonces, eso sabíamos que lo hacíamos de esta forma, haciendo producto entre x y psi. Supongamos ahora que quiero hacer la representación momento de psi de p. Entonces, psi de p venía dada por el punto interno entre p y psi. Ahora lo que vamos a hacer es considerar el operador identidad acá en el medio.
Eso va a hacer que esto sea igual, vamos a ponerlo así, esto es igual a la integral de x de px x psi, ¿no? O sea, aplicamos esto, pero de un lado tenemos el p, que se aplica con el x con el psi, ¿no? Y luego, bueno, el operador nos dice que da esto. El producto interno entre x y psi, ya sabemos que esto, por lo que vimos del delta de Dirac, da psi de x. Y px, producto interno, también sabemos cuánto da. Lo tenemos acá, es 1 sobre raíz de 2pi e a la menos i px sobre h bar. Bueno, entonces esto también lo tenemos. Esto es entonces 1 sobre raíz de 2pi e a la menos i px sobre h bar. Bueno, entonces ponemos todo junto y tenemos que finalmente psi de p es igual a 1 sobre raíz de 2pi, que sale afuera de la integral de x e a la i menos i p x h barra, que es la parte esta, y acá tenemos el psi de x. Entonces lo que esto nos muestra es exactamente cómo transformar una función de onda de la posición, de la representación de la posición a la función de onda correspondiente en la representación del momento. Entonces, este psi de x, esta es la representación que depende de x, esta es la que depende de p. Bueno, y esto, entre otras cosas, ¿para qué nos va a servir? Bueno, supongamos que yo sé la función de onda de posición, pero mi objetivo de mi experimento es medir el momento. Entonces quiero saber la probabilidad de observar el momento P. Entonces el procedimiento empieza con calcular si monio P, como lo llamamos, usando esto. Nosotros sabemos psi de x y gracias a esto llegamos a psi de p. Luego entonces con psi de p calculamos la probabilidad. Va a ser, bueno, psi monio estrella de p por psi monio de p y así obtendríamos la probabilidad. Para ir hacia el otro lado es exactamente lo mismo. O sea, si nosotros sabemos bueno, el psi monio de p y queremos recuperar psi de x. Bueno, entonces en este paso vamos a tener que aplicar, en vez de aplicar acá como hicimos la identidad para x, vamos a tener que aplicar la identidad para p. Entonces primero sabemos que psi de x va a ser producto interno entre x y psi. Como habíamos también empezado acá con p y psi, ahora tenemos x y psi. Pero bueno, usando el operador identidad ahora de p, poniéndolo ahí en el medio, esto nos va a dar de p, producto interno entre x y p, p psi. Y entonces otra vez tenemos acá, por un lado, la función de onda y por este lado el e a la i px, pero con un pequeño cambio. O sea, el que era el producto interno entre x y p es lo que teníamos antes, pero conjugado, 1 sobre raíz 2pi a la i px sobre h barra. Ese es este que está acá, o sea que esto que está acá es igual a 1 sobre raíz de 2pi e a la i px sobre h barra. Bien, y bueno, producto interno entre p y psi, sabemos que es psi de p. Entonces nos queda una vez más, uniendo todo, que psi de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi, que sale afuera de la integral de p e a la i px h psi de p. Voy a escribir la otra acá abajo para compararlas. Esta era la de pasar ahora
teníamos psi de x y llegamos a psi de p, era 1 sobre la raíz de 2pi, integral de x de e a la menos i p x h barra psi x. Entonces, son simétricos. Acá podemos ver que simplemente tenemos esta parte de e a la i, está conjugado. Y el resto, lo que hay que cambiar es el psi de p por el psi de x y el p por el x. Y el resto, la constante que sale fuera es la misma. Y cada una es la transformada de Fourier de la otra. Entonces esta es la transformación que necesitamos para pasar de una base hacia la otra.